Hola bonitos y bonitas, hoy os vengo a explicar un poco el proceso y los materiales que utilizo cuando hago cosplays de Brawl Stars. Voy a tomar como referencia el último que he hecho, que es el de Bo, y que fue el que llevé para el Salón del Manga de Barcelona hace unos días. Lo primero de todo, antes de empezar un cosplay, es observar y analizar súper bien el personaje. En el caso de Bo, podemos desglosar su vestimenta y los accesorios en las siguientes partes: el gorro, el arco, el portaflechas y las flechas, y la vestimenta. Si os digo la verdad, este cosplay lo hice antes de entrar en Supercell, lo que pasa que luego con la mudanza y tal no tuve tiempo de terminarlo, y menos mal que grabé el proceso, porque es que a día de hoy hay muchas cosas que ya no me acordaba cómo las había hecho. Lo que sí que recuerdo bien es que empecé por el arco, porque para mí era la parte más fácil debido a la forma tan simétrica y tan plana que tiene. Toda la base del arco, y bueno, prácticamente todas las armas o todos los props, accesorios que hago, está hecha de goma eva. Goma eva es este material que se ve así, es flexible, ¿vale? Es súper fácil de utilizar, se corta con cúter y además no pesa nada, o sea, este arco no pesa prácticamente nada. A mí, antes de empezar cualquier cosa con goma eva, lo que me gusta es hacer un dibujo en Illustrator, que luego me servirá para imprimirlo a tamaño real y calcular las proporciones del objeto. También suelo utilizar esta plantilla de papel para luego pasar la forma a la goma eva. Para que el arco tome volumen y que pase de este grosor, que no es mucho, a este grosor, es cuestión de cortar varias capas con la misma forma de goma eva, pegarlas una encima de la otra y suavizar la forma con esta herramienta que básicamente lija y redondea los bordes y todas las imperfecciones. Es importante mencionar que la goma eva absorbe muchísima pintura, por lo que es importante preparar el material antes de pintarlo. Yo lo que hago normalmente es aplicar calor con una pistola de calor y luego varias capas de imprimación. Luego ya es cuestión de pintarlo, pegar las diferentes partes y añadir los detalles finales. Yo le puse un poco de cuerda azul de esta en esta parte para que se viera más realista y compré tela, también un rollo de tela para esto de aquí. Y así quedó el arco. Aquí se me estropeó un poco en el Salón del Manga. Para el portaflechas utilicé una lámina de goma eva más fina que la convertí en un cilindro y luego recorté una base para abajo para cerrarla y poder meter cosas dentro sin que se caigan. Para conseguir esta diferencia de volumen aquí arriba y aquí abajo, corté otras dos capas de goma eva y las pegué siguiendo la forma del cilindro, tanto arriba como aquí abajo. Y luego suavicé los bordes con esto de aquí. El pico del pájaro, este, fue lo que más me costó, porque hice un bloque de goma eva a partir de diferentes capas y me pasé como 3 horas carbando goma eva con el cúter y luego suavizándolo con esto. Luego, además, cuando lo pegué aquí, había un montonazo de huequecitos que tuve que tapar con una pasta de yeso que normalmente se usa para tapar agujeros de la pared. Pero bueno, una vez seco, lo preparé para pintar y le di varias capas de pintura. Los ojos los dibujé en Illustrator y los imprimí en papel de pegatina para poder pegarlos fácilmente. Y esto que veis aquí es una cinta que compré que ponía que era para las maletas, pero hice una ranura aquí y otra aquí y la metí como un poco a presión para poder colgarme esto en el hombro. Ahora viene la parte cutre, y es que de todas estas flechas que veis, que creo que hay 5, me curré una, que es esta. Esta es la única flecha que está terminada, que es la que Bo lleva en la mano, pero las demás, como me daba pereza finalizarlas todas, pues se ven así por dentro, pero como esto va escondido, pues a nadie le importa y nadie tiene que saberlo. Vamos con el gorro. Esto, sin duda, fue lo más experimental que he hecho en mi vida. En este caso no utilicé nada de goma eva, de hecho esto es más parecido a una manualidad de colegio porque está prácticamente hecho de papel de periódico, papel de cocina y cinta de papel. Lo que hice fue comprar una gorra de visera plana que me sirvió de base y la rellené con un pañuelo de tela para que al trabajar sobre ella no se chafara. Tuve suerte de encontrar el modelo en 3D de Bo en una campaña de Supercell Make, porque con eso imprimí plantillas de las diferentes vistas, de arriba y de los laterales. Esto me ayudó a tener una mejor referencia de la forma que tenía el gorro. Si no hubiera encontrado el modelo en 3D del personaje, lo que hubiera hecho es sacar capturas desde el juego. Con estas referencias impresas en papel, empecé a pegar bolas de papel de periódico usando la cinta de papel y así poco a poco construir la forma en 3D.
3D. Una vez contenta con la forma, cubrí el gorro con cintas de papel de cocina mojadas en cola blanca y agua para conseguir una base mucho más dura. Esto, una vez seco, me permitió quitar la gorra original y también quitar las bolas de papel de periódico que ya no eran necesarias por la estructura firme que había construido con el papel de cocina. Eso sí, el papel de cocina deja una textura rugosa que no me convencía y entonces utilicé una especie de goma eva que viene en formato de plastilina, que es así blandita, y la esparcí por toda la cabeza. Con eso quité toda la rugosidad, pero aún así quedaban huecos que solucioné con el yeso tapa agujeros y luego lo lijé con papel de lija una vez seco. Esta parte de atrás, que de hecho es mi parte favorita del modelo original, la hice con un trocito de goma eva fino y luego esta parte de aquí corté la pieza de plástico de la gorra original. Y ya solo quedaba pintarlo, que además pintar sobre esta pasta de yeso es súper fácil, y pegar los ojos con las pegatinas que había hecho. Y este fue el resultado. Hola Gizmo, ¿se lo ponemos a Gizmo? ¡Oh! Este gorro también tiene su parte cutre y es que si lo miras por dentro aún está como un poco a medias, pero como estas partes nadie las ve y solo las sufro yo, porque a veces se me pega el pelo, pues no pasa nada. ¿Qué, Gizmo? ¿Te quedas aquí para explicar la parte de la ropa? Esto siempre es la parte que menos me gusta cuando hago un cosplay. Coser, sé hacerlo, pero no me gusta, no me entretiene. Y por eso, básicamente lo que hago es ir a tiendas online como Zalando o Shein y entonces compro estas prendas que son parecidas y las ajusto a lo que sea necesario. En este caso, pues compré pantalones de chándal de este color, que no les tuve que hacer nada. La chaqueta, que esta chaqueta sí que la tuve que recortar porque era muy larga. Al principio quería cortarle las mangas y hacer un chaleco como el original, pero es que el salón del manga era en diciembre y digo, pues mira, las dejo y así me abrigo. Y por último, el top, ¿vale? Que esto, pues el personaje original no lo lleva porque, bueno, básicamente el personaje no lleva nada. Entonces me puse un top de color blanco. Si tenéis cualquier pregunta sobre el proceso, los materiales o lo que sea, dejádmela en los comentarios y de paso me decís si os ha gustado el vídeo. ¡Nos vemos!